Se ha abierto ya la puerta de la esperanza. El Santo Padre la ha abierto y en casi todas las diócesis del mundo igual hubo esa apertura. Es el jubileo del 2025 y se puede abrir esa puerta para este jubileo porque antes otras puertas y otras cosas se han abierto igual. Primero, se abrió el corazón de Dios para bajarse, mirarnos en nuestra condición, si bien de sus hijos amados, también de pecadores. Y como Él no quiere para sus hijos amados la condenación, quiere brindarnos su misericordia infinita. Y lo que hizo fue elegir de entre los mortales a una doncella, a una virgen, y luego profetizar con Isaías que esa virgen quedaría encinta y que iba a dar a luz a un hijo, y al final nos revelaría la esencia de ese niño en el nombre que sugiere el profeta. Se llamará Emanuel, lo que significa que Dios está con y entre nosotros. Se abrió el corazón de Dios en misericordia. Eligió a esta niña, joven doncella, y la preparó, y sin pecado la formó para ese evento en particular. Ella, con su hágase en mí, según tu palabra, acepta lo que es sobre ella la voluntad de Dios. Y se abrió el corazón de la doncella, de la niña de Nazaret, de la Virgen Madre y Madre Virgen, y en su seno se engendró el Hijo de Dios y Dios mismo. Y un buen día todo su ser se volvió a abrir para darlo a luz, para revelarlo, darlo a conocer, para mostrarle al mundo el rostro del Dios que vive, del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y la esperanza que sigue en este año jubilar y en toda la historia es que igual hoy y ahora se abra nuestro corazón, nuestra vida misma, nuestra esencia, nuestra estamina, nuestra alma, nuestra historia, se abra de par en par, para recibir la noticia de que en la ciudad de Belén nos ha nacido un Salvador, para acoger esa verdad de vida en nuestro yo y convertirla en estilo de vida e en santidad, respondiendo al llamado original: sean santos. Y viviendo en esa santidad, contagiar a todos con el mismo llamado y mostrarle a todos no solo el rostro de ese niño, sino el camino para llegar a ese niño. Decíamos que tú y yo seamos los ángeles que le anuncian a nuestros hijos el nacimiento de ese Dios y luego les enseñan a vivir de acuerdo a lo que ese Dios pide. Si nos fijamos, por ejemplo, en la liturgia de la palabra de hoy, sabemos que el libro de los Números, en el capítulo 6, versos 22 al 27, hace referencia a aquella gran bendición con la que Dios le pide a Moisés que bendiga a Aarón y a su familia, que bendiga al pueblo de Israel. Bendición que tú y yo debemos saber de memoria, para que desde ella bendigamos siempre. Bendecir, siempre bendecir, nunca maldecir. Y bendiciendo de esa manera, seguramente de Dios bendición recibiremos. Y ojalá que una gran bendición que recibas hoy al inicio de este año jubilar sea descubrir y redescubrir a aquella sobre quien Dios quiso que recayeran privilegios especiales.
más que el hecho de que todos la llamaremos bienaventurada, la bendita entre las mujeres, la que engendró en su vientre al Mesías verdadero, dichosa, salve Dios a la reina. Más que eso, que entendamos que Dios, y a través de su iglesia, la iglesia verdadera, quiere que ella tenga 4 atributos superiores. Que ella misma fue concebida en virginidad y que esa virginidad la mantuvo toda su vida, que nunca perdió esa virginidad, ni siquiera cuando en su vientre engendró al Mesías verdadero. Que por ende, y para poder cumplir con esa acción de engendrarlo, ella es inmaculada, que no tiene mancha, que no tiene pecado, que no conoció ni siquiera el asomo del pecado original. No por ella misma, decimos siempre, sino por aquel que vendría a habitar en su vientre y para que tú y yo tengamos un Salvador. Entonces es la siempre virgen y es también la inmaculada. Por ser siempre virgen y por ser inmaculada, porque no conoció el pecado, su cuerpo no tiene que conocer ni la corrupción ni la muerte. Y por eso Dios en su poder y por el poder de su Hijo Dios mismo, la subió a lo más alto del cielo y con él la sentó en su trono de reina y madre de todo lo creado. Entonces es la asunta al cielo. Asunta porque ella no es Dios y es subida por otro. Jesús asciende porque Él es Dios y sube solo con su poder. Ella es asunta, otro la sube. La sube el poder, el amor, la fidelidad de un Dios quien es su Padre, su esposo y su Hijo, pero sobre todo su Dios. Siempre virgen, inmaculada y asunta al cielo. Son 3 de los 4 dogmas marianos que la Iglesia defiende y enseña y que tú debes conocer de memoria y enseñarle a tus hijos. Pero todos esos 4 y cualquiera otra cosa que podamos decir de ella, lo podemos decir porque es Madre de Dios. Esa es la razón, que ella es la Madre de Dios. Ella no parió a un niño al que después de parirlo se le inyecta una divinidad. Ella pare a un niño y tiene en su seno a un niño que es Dios y es hombre verdadero. Pare a Dios, mas no en la eternidad, solo en el tiempo. María no es madre de Dios Padre, lógicamente. Y no es madre de Dios Espíritu, lógico. Pero en cuanto y en tanto ese Dios quiso hacerse hombre y lo hizo en el tiempo, ella es madre de ese Dios desde ese tiempo para acá. Y una vez que eres madre, igual lo eres para la eternidad. Nos encontraremos, creemos en fe, en el reino de los cielos. Madre de Dios, no en la eternidad, solo en el tiempo, pero Madre de Dios. Madre de Dios, no del Padre ni del Espíritu, solo del Hijo, pero Madre de Dios porque el Hijo es Dios. Y por ende, tuya y mía también, como regalo enorme e inmerecido para nosotros, pero Dios es misericordia. Son esos los 4 dogmas marianos que la Iglesia cree y defiende. Y porque es Madre de Dios, la Iglesia hasta hoy le tributa veneración, respeto mayor, amor total. Y sobre todo el cumplimiento de la palabra que dice
que desde el día en que el Cristo de la gloria, desde el ara de la cruz jadeante en agonía, le entregó a su madre, a Juan, el pequeño, el joven Juan, dice la palabra que desde aquel día el apóstol se la llevó a su casa. Y es lo que hace la iglesia, que el católico práctico se lleve a María a su casa y la honre, y si quiere la cuide, es ella la que te cuida a ti. Que hable de ella con dignidad y con orgullo, pero sobre todo que sepa lo que repetimos hasta el cansancio, que esa mujer, hija amada de Dios, preñada por el Espíritu Santo de Dios y pariendo al Dios mismo, ella no es nuestro Dios. Ni lo es, ni lo quiere ser, ni quiere ocupar ese lugar. Y el católico que ponga a María en cualquier rango divino se equivoca. Está fuera de los criterios reales de la verdadera teología de la iglesia verdadera. No es Dios, no es parte del misterio trinitario y no tiene que serlo. Su rol es muy y completamente otro. Hay un simple detalle. Quizá no tengas que amarla para salvarte. La misericordia de Dios podría ir por encima de ese detalle. Pero en mi criterio personal dudo mucho que alguien que la ataque, la destruya, la acabe, la difame, la reniegue y hasta la odie pueda salvarse. Porque si Dios mismo quiso amarla de esa manera, decimos, el Padre Dios la forma sin pecado para que cumpla con su gran misión. El Espíritu Santo de Dios se enamoró de ella hasta preñarla de Dios. Y el Hijo de Dios se metió en su vientre, gestó allí y de allí nació, y conocemos el resto de la historia. El ángel se postra y la llama dichosa reina, feliz, bienaventurada. La pregunta es la misma de todos los años. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Perdón, pobre infeliz, pobre pecador, para intentar denigrar, rechazar, malquerer o descartar a aquella que Dios quiso que fuera excelsa. La fiesta de hoy, la solemnidad al comienzo del año, nos pide acompañar al Santo Padre en la apertura de la puerta del jubileo. Pero la verdadera puerta que tiene que abrirse es la puerta hacia nuestro corazón, cuya cerradura siempre hemos dicho que está por dentro. Y es Cristo Jesús desde nuestro pesebre este año diciéndote: mira que estoy a la puerta y llamo. Y tú sabes lo que sigue a ese texto. Si me abres, entraré para cenar contigo. Más que eso, para hacer tu cena, cena eucarística, cena salvadora. Y fíjense que a un hombre muy inteligente se le ocurrió este año colocar justamente el corderito a la puerta del templo, porque ese es la representación nuestra del verdadero Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Está a la puerta y llama. Entremos con Él al misterio trinitario, para con Él entrar al vientre materno de María Santísima, con Él nacer y renacer del agua y del Espíritu, con Él vivir como hijo de vecino, siendo Dios, para que algún día con Él, de su divinidad y en el reino, podamos participar. Si esta primera Eucaristía del año
Lo más hermoso es que la mayoría de nosotros estábamos aquí ayer para despedir aquel año en la presencia de Dios y celebrar la última misa del año. No podíamos los verdaderos católicos cerrar el año sin Eucaristía. Y no debería un verdadero católico empezar un año sin Eucaristía. Y la Iglesia, que es madre y maestra, coloque esta solemnidad como precepto para que estemos aquí, a fin de que se abra nuestro interior completo. Recibamos la efusión del Espíritu Santo en sus 7 dones y pasemos el resto del año abriendo puertas, no puertas santas, puertas de esperanza, para que con todo aquel que nos encontremos durante este año siempre tengamos algo que decirle de parte de Dios. Siempre tengamos algo bueno que hacer para atraerlos a Dios. Y siempre nos acompañe una alegría singular para contagiarlos de esa alegría cristiana y que, siendo parte de la Iglesia verdadera, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pide al Señor en esta hora: bendíceme, Señor, derrama sobre mí tu bendición y envíame a bendecir. Pues que el Señor te bendiga y te proteja, que ilumine su rostro sobre ti, que te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Si pudiésemos este año silenciar los alborotos de este mundo para simple, llana y sencillamente solo escuchar la voz de Dios, porque el silencio habla de Dios y Dios habla en el silencio.